Hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título que se muera. Diga después de mí, que se muera. Una vez más, que se muera. Quédese con esta idea, porque esta idea va a ser fundamental para que podamos responder a la voz del Espíritu de Dios. Necesitamos buscar que Él sea glorificado en nosotros. Y nosotros aprender a menguar. Amén. Hoy vivimos en un periodo muy importante en el desarrollo de nuestra vida cristiana, ya que si estamos siendo entendidos en los tiempos, podremos darnos cuenta cómo cada día en torno a nosotros se están cumpliendo las profecías y cómo incluso la condición actual del mundo nos indica que la humanidad está entrando en una espiral autodestructiva de la que nosotros como pueblo de Dios debemos escapar. Usted y yo no podemos dejarnos arrastrar con el mundo, ¿está de acuerdo? La sociedad actual está experimentando una decadencia terrible y nosotros como pueblo del Señor debemos de escapar de ella. Y para eso debemos de buscar que cada día la gloria de Dios repose sobre nuestra vida y se manifieste a través de nosotros. Si usted solamente busca que la gloria de Dios se manifieste en usted sin que ésta se refleje en su diario vivir, usted no está viviendo en la completa plenitud a la cual Cristo nos llamó. Porque la gloria de Dios no es para esconderse, es para manifestarse. Amén. Y Dios desea que cada uno de nosotros pueda manifestar esa gloria en nuestro diario vivir. Es cierto que en este tiempo de oscuridad, tibieza y maldad, es difícil vivir el Evangelio según los estándares bíblicos que Dios establece en su palabra. Día a día nos enfrentamos al aumento de la maldad, a la exposición pública y sin pudor del pecado. Enfrentamos situaciones particulares que nos resultan en un obstáculo para avanzar en nuestra vida espiritual. Y a esto, amados hermanos, podríamos sumarle un sinfín de circunstancias que nos impiden ofrecerle a Dios nuestra mejor adoración, que nos impiden ofrecerle al Señor la mejor versión de nosotros mismos. O le pregunto, ¿considera que usted ya le está ofreciendo al Señor la mejor versión de usted mismo? Nos falta, ¿verdad? No somos el producto terminado. Hay cosas en nuestra vida que necesitan cambiar, que necesitan ser transformadas por Dios. Y aunado a esto podemos sumarle, como ya mencioné, la maldad en torno a nosotros, una sociedad decadente y un sinfín de circunstancias que en el día a día enfrentamos. Y bueno, necesitamos para ello buscar más del Señor. Y sabe, el problema que yo encuentro en esta y principalmente en el género humano es que es muy común que entre nosotros exista un problema que nos impide avanzar, un problema que tenemos atorado en el corazón. Diga después de mí, atorado en el corazón. A muchos de nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo reconocer nuestras carencias, aceptar que tenemos heridas y reconocer que hay áreas en nuestra vida que a estas alturas no están como deberían de estar. ¿Cuánto tiempo llevamos en Cristo? Tal vez usted lleva 3 meses, lleva 6 años, lleva 15 años, lleva 20, no lo sé. Pero la realidad es que si somos honestos, hay muchas áreas en nuestra vida que no están como deberían estar. ¿Y sabe por qué es esto? Por nuestra negación. Porque no estamos dispuestos a aceptar que tenemos carencias. No estamos dispuestos a aceptar que tenemos heridas. A reconocer que en nosotros aún hay áreas que necesitan de Cristo. Es triste, pero muchos de nosotros nos escondemos detrás de una apariencia que podría cumplir con el objetivo de mostrarle a la gente que nos rodea una parte de lo que hemos decidido mostrar. Y aún así, no por ello experimentar un avance real en nosotros. Tú puedes engañar a todo el mundo. ¿Cómo estás? Muy bien. Y la gente te lo va a creer. Pero el hecho de que lo expreses y aún con una sonrisa no cambia la realidad dentro de ti.
Y eso es algo que necesitamos entender. Y las cosas no van a cambiar con el tiempo, cambian con decisiones. Diga después de mí, la situación dentro de mí no va a cambiar con el tiempo. Va a cambiar cuando tome decisiones que produzcan los cambios. Ahora, haga una introspección y yo le invito a que usted descubra qué áreas de su vida necesitan trabajo. Tal vez usted se ve como un lote baldío, o quizá ya como un edificio en obra negra y dice, solamente me faltan los acabados. En cualquiera de ambas situaciones necesitamos ser entendidos de qué es lo que nos hace falta y trabajar en ello. No podemos vivir de apariencias, no nos conviene, no es lo más sano. Necesitamos partir de un reconocimiento autocrítico de qué es lo que nosotros hace falta y comprometernos con ello para poder suplir dicha necesidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Desde luego, apoyados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Cuando hablo del problema que considero que nos está impidiendo avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida y que al mismo tiempo mencioné que tenemos atorado en el corazón, me refiero a algo que tendemos a negar y muchas veces a alimentar en nuestra vida. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Bueno, pues que tenemos un problema dentro de nosotros que la gran mayoría lo niega, pero al mismo tiempo lo solapa y lo alimenta, sin darnos cuenta que este problema, mientras más fuerte se vuelve, más difícil resultará para nosotros participar de la transformación que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida. Y no me estoy refiriendo a alguna práctica pecaminosa, sino más bien a lo que considero como el origen de nuestra decadencia y esclavitud. Y te estoy hablando del orgullo. El orgullo en nosotros puede ser nuestro más grande obstáculo para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Y la gran mayoría de nosotros dice, no, yo soy pura humildad. Yo no soy orgulloso. Lo negamos, pero lo alimentamos. Y nuestro orgullo, amados hermanos, día con día se va fortaleciendo y nos impide reflejar la gloria de Dios como en un espejo. En la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de esta iglesia recordándoles una verdad y él les dice algo sumamente importante. Y vamos a Gálatas capítulo 5, acompáñenme por favor, Gálatas capítulo 5, verso 1. Este es un pasaje muy hermoso que nos va a permitir conocer el corazón de Dios para nosotros. Cuando lo tenga, por favor, diga gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, verso 1, y dice la Escritura, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Cuál fue el propósito por el cual Cristo vino al mundo? Dice la Escritura que para que ninguno perezca, para que todos sean salvos, para que vivamos en plenitud. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, en este pasaje pareciera que el apóstol Pablo nos está dando la síntesis del pensamiento que había en la mente de Cristo. Y él nos dice que la venida de Cristo tuvo un propósito, y es el que tú y yo viviésemos en libertad. Una libertad que nos permitiera experimentar plenitud. Amén. Entonces, nuestra libertad emocional, nuestra libertad espiritual, nuestra libertad psicológica está conectada directamente a la fuente de vida que es Cristo. Si nosotros, amados hermanos, participamos de la vida de Cristo, vamos a comenzar a ver en nuestra vida estabilidad y libertad, lo cual trae como consecuencia plenitud. Entonces dice el apóstol, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. El propósito de Dios es que usted y yo vivamos en plenitud, vivamos en gozo, vivamos en estabilidad. Y luego él añade, por lo tanto, manténganse firmes.
Es decir, abracen su convicción. El apóstol escribe y dice: mas si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo tenemos acceso a una vida nueva, a una vida abundante. Pero va a haber muchas cosas en derredor que pretendan arrebatarnos dicha plenitud. Y él menciona algo que debe de quedarnos resonando en nuestros oídos, y es: y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. No se sometan. Diga después de mí: no se sometan. Fíjese qué interesante, porque esta expresión refleja el acto de la voluntad personal. Si Cristo ya me hizo libre, si Cristo ya pagó el precio para que yo tenga una vida plena, una vida feliz, una vida estable, ¿por qué entonces comienzo a experimentar en mi vida sucesos que me impiden seguir creciendo y avanzando en el propósito de Dios para mi vida? ¿Sabes por qué? Por decisiones que tomamos por voluntad propia. Y una de esas decisiones tiene que ver con nuestro orgullo. No estamos dispuestos a cederle a Cristo el control absoluto de nuestra vida. Y si alguien nos ofende, en lugar de que nosotros actuemos como actúan los niños, guardamos rencor, resentimiento, y el recuerdo permanece en nuestra mente por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque me hirió, porque me lastimó. ¿Usted ha visto a los niños jugar en el parque? De repente tal vez alguno lastima al otro y está llorando y sabe que el otro lo hirió y que le hizo mal, pero pasa un poco de tiempo y después los encuentras nuevamente jugando. Tú puedes llegar y tratar de sembrarle cizaña y decirle: ¿por qué estás jugando con él si te lastimó? Pero al niño ya no le interesa eso. ¿Sabes por qué? Porque en esa etapa no tienden a arrastrar aquello que no les permite disfrutar. Y muchos de nosotros estamos arrastrando en nuestra vida emociones, pensamientos y decisiones que nos están imposibilitando tener acceso a una vida plena, feliz y sobre todo libre. Y esto que nos está robando en muchos casos, amados hermanos, es nuestro orgullo. Mire, considere esto. El orgullo suele pasar desapercibido y quien lo padece suele no darle importancia, sin darse cuenta de que mientras esta actitud prevalezca en su vida, no podrá avanzar ni madurar en su vida espiritual. Una persona orgullosa no avanza y no puede madurar en el desarrollo de su vida espiritual. Puede aparentar ser muy espiritual, puede aparentar ser muy sensible a las situaciones que en torno a su vida acontecen, pero la realidad es que esta apariencia no cambia lo que hay dentro. ¿Comprende? Entonces, si nosotros estamos batallando con el orgullo, la receta de hoy es: haz que se muera. Que se muera ese orgullo dentro de ti. Y para eso tenemos grandes desafíos. Uno de esos quizás sería perdonar. Porque tu corazón te dice a través del orgullo: ¿por qué vas a perdonar? Y entonces que te pisoteen, y entonces que hagan contigo lo que quieran y que se burlen de ti todo el tiempo. ¿Que acaso no tienes dignidad? Y entonces comienzas a decir: no, pues sí, tienes razón. No tengo por qué permitir que me traten así. No me lo merezco. Y entonces, excusados detrás de una falsa dignidad, comenzamos a alimentar el orgullo que nos permite tener una vida plena y feliz. El perdón trae libertad, el orgullo esclavitud. ¿Qué es lo que estás abrazando y alimentando en tu corazón? Una persona que se mantenga con un sentimiento, con una actitud orgullosa, no podrá avanzar ni madurar en su vida espiritual. Y esto va a impedirle muchas veces recibir y experimentar todas las bendiciones que proceden de Dios a su vida. Dice la Escritura que cada vez que Dios piensa en nosotros nos bendice. ¿Cree eso?
¿Cuántas de esas bendiciones está experimentando? Tal vez muy pocas. ¿Qué es lo que está estorbándonos? Nuestro orgullo. El creer que somos autosuficientes. El creer que no necesitamos depender de Dios. El creer que nosotros somos capaces. ¿Para qué voy a molestar a Dios si yo lo puedo resolver? Y muchas veces, amados hermanos, nuestra actitud es la que nos está impidiendo recibir y experimentar todas las bendiciones que proceden de Dios a nuestra vida. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y te ha dicho, humíllate delante de mí? Y por vergüenza, por el que dirán, o quizá por creer que no es Dios el que está hablándonos, nos mantenemos en la misma actitud, en la misma posición. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a su corazón y le ha dicho, ve y humíllate delante de esa persona? Reconoce que actuaste mal, reconoce que hablaste mal. Y nosotros nos mantenemos en nuestra posición, no, porque se lo merece, además con lo que me hizo, no, yo no puedo hacer eso. Y esto nos está impidiendo recibir y experimentar todas las bendiciones que proceden de Dios a nuestra vida. El orgullo dentro de ti tiene esa actitud siempre. Shh, yo no estoy pero no estoy. ¿Estás de acuerdo? Sí, adelante, no hay problema. ¿Qué quieres para comer hoy? Un poco de rencor, de esos recuerdos que duelen. Dame de eso. Sí, está bien. Y hay días en los cuales usted lo alimenta, pero tremendo. Porque mire, para guardar rencor todos tenemos un motivo. Todos tenemos razones. Pero lo que no entendemos es que estos sentimientos, estos pensamientos corrompen. Por eso el autor a los Hebreos dice, tengan cuidado de que en ninguno de ustedes crezca una raíz de amargura que toque su corazón y comience a corromperlos. Y eso haga que esa actitud corrompa a otros. ¿Por qué? Porque un corazón contaminado nunca se guarda su basura. Siempre la comparte. Usted puede saber qué es lo que está gobernando un corazón solo con escuchar atentamente lo que de la boca de esa persona emana. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted está prestándole oído a una persona cuyas palabras solo hablan de resentimientos, de amarguras, de decepciones, de dolor, de tristezas, usted está escuchando a la persona equivocada. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas veces tomamos a consideración en nuestra vida las expresiones de esta clase de personas para dirigir la nuestra. Y no nos estamos dando cuenta que al abrazar esas formas de pensamiento, somos nosotros los que estamos perdiendo. Necesitamos aprender a vivir en plenitud, porque ya Cristo pagó el precio de mi plenitud. Diga después de mí, Cristo murió en la cruz para que yo sea feliz, para que yo viva en plenitud, para que yo experimente libertad. Pero mi orgullo no me deja. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Matarlo. Hay por allí un político que en una ocasión expresó lo siguiente y él dijo así: a los periodistas no se les mata a balazos, se les mata de hambre. ¿Por qué no tomamos esa expresión y la aplicamos al orgullo? No lo puedes matar a tiros, vive dentro de ti. Pero ¿qué tal si dejas de suplir lo que te pide? Se va a morir de hambre. Necesitas matar el orgullo dentro de ti si realmente quieres tener plenitud en tu vida. Es que todos los Jiménez somos orgullosos. Es posible que tengan una herencia maldita en su árbol genealógico, pero no tienes por qué continuarla tú. Tú eres quien puede ofrecerle a tu vida y a tu familia un rumbo diferente, cambiando la actitud
de tu corazón. ¿Cómo cambiamos la actitud de nuestro corazón? Cambiando nuestra manera de pensar y permitiendo que nuevos pensamientos toquen nuestro corazón, porque entonces cambiará la manera en la cual digerimos el entorno. Por eso la Escritura dice cosas como estas: que seamos renovados en la actitud de nuestra mente. Pero es que usted no sabe todo el daño que me hicieron. Usted no entiende y no comprende cómo es que se burlaron de mí. Usted no sabe cómo abusaron de mí a lo largo del tiempo y todas las situaciones que he tenido que estar aguantando. ¿Cómo me está pidiendo que yo perdone o que yo libere o que yo viva como si nada me hubiera acontecido? Pregunto, ¿y qué ganas recordando todo lo que te hicieron? ¿Cuál es tu ganancia? El orgullo, amados hermanos, siempre va a tratar de seducir nuestro corazón para que lo alimentemos. Ninguno de nosotros ha tenido una vida ideal. Ninguno de nosotros ha tenido una vida perfecta. Así como nos han herido, hemos lastimado. Ninguno de nosotros es mejor que otro. El problema es la idea que te vende tu orgullo, haciéndote creer que eres la víctima. No somos víctimas. Y aunque algunos encuentran en ello ganancia, es decir, abrazan el papel de víctima y de alguna manera obtienen ciertas ganancias con aquellos a los cuales les exponen su carencia, no es algo que en realidad te beneficie. Necesitamos renunciar al orgullo en nosotros. ¿Por qué? Porque nos impide reflejar la gloria de Dios. Vea lo que dice Santiago capítulo 4, verso 6. Vamos allá. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 6. Y dice la Escritura así: pero Él nos da más gracia. Por eso, dice la Escritura, vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Puedes decirlo después de mí una vez más? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Cuando nosotros conservamos el orgullo en nuestro corazón, no somos agradables a Dios. ¿Por qué? Porque Él no puede manifestar su naturaleza y su carácter en un corazón que guarda y protege actitudes que son completamente contrarias a las que Él en su naturaleza y carácter manifiesta. Cuando hablamos del orgullo y el problema que éste nos genera en nuestra vida, es que debemos atender a esta realidad de forma inmediata y constante. Tú no puedes decir: es que yo ya dejé de ser orgulloso. Después de la predicación del pastor, lloré y le pedí perdón a Dios y a partir de hoy no soy orgulloso. No, no funciona así. Tienes que trabajar con esa área de tu vida todos los días. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Cristo venga. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz los domingos de 9:50 a 1. No, ¿verdad? Dice: tome su cruz, ¿qué? Cada día. Y sígame y busque imitarme. ¿Se imaginan a Jesús teniendo una actitud orgullosa? Él habría tenido motivos o no para sentir resentimiento. Habría tenido motivos o no para guardar rencor. Habría tenido motivos o no para sentir que alguien no merecía que Él le extendiera la mano o alguien que no mereciera que Él lo sanara o bendijera. Y sin embargo, ¿actuó con orgullo? ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo?
Cuando hablamos del orgullo y el problema que genera en nuestra vida, es que necesitamos, amados hermanos, atender esta realidad de forma inmediata y constante. En el momento en el cual tú te descubras teniendo una actitud de orgullo, renuncia a ella, porque no te edifica. Dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo me edifica. Diga después de mí: un cristiano inteligente buscará siempre elegir por encima de todas sus opciones aquello que le conviene y aquello que le suma. Si usted está optando por el orgullo, usted no está siendo inteligente. Al menos no está desarrollando una inteligencia emocional. Y necesitamos nosotros aprender a ejercer dominio sobre nuestras emociones si lo que queremos es tener control. Ahora, para que usted pueda tener esa sensibilidad para darse cuenta cuando en usted está operando el orgullo, usted tiene que desarrollar la capacidad de hacerse más consciente de usted mismo. Ya deje de vivir en automático. Muchos de nosotros solo ponemos el piloto automático y nos dejamos llevar a lo que venga. Oye, ¿y por qué el otro día fuiste tan grosero conmigo? Porque eso sentí. ¿Por qué eres tan intermitente? ¿Por qué actúas de determinadas maneras? La gran mayoría de nosotros tomamos decisiones basados o creyendo que con ellas nos protegemos. Y la realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque nos estamos limitando. ¿Qué necesitamos hacer? Avanzar en nuestro nivel de autoconciencia y aprender a observarnos de manera constante. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo estás hablando? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una charla con alguna persona cuya charla siempre termina en una ofensa hacia su persona. Y parece que podemos iniciar platicando bien y al final terminamos escuchando que no somos los más adecuados, que no somos los más inteligentes, que no somos los más capaces. De alguna manera terminamos tronados. Y tu orgullo te dice: nunca más. Pero si tú permites que esa raíz crezca en tu corazón, tú te vas a privar de la capacidad que tienes de poder amar y bendecir a esas personas. Imagínense ustedes a Jesús teniendo una actitud de orgullo y diciendo: ¿por qué les voy a dar de comer a los 5,000 si la mayoría solo viene aquí para atascarse? Permítame la expresión. Y sin embargo, eso a él no le importó. Dice: aunque más de la mitad no crean en mí, voy a bendecirlos a todos por igual. ¿Por qué? Porque en su corazón no mandaba el orgullo. Y la pregunta obligada es: ¿en cuántos de nosotros está mandando el orgullo? Analice cómo es su relación en su círculo más íntimo. Espero que no haya entre nosotros casos donde llevamos años sin relacionarnos con nuestros padres, porque en algún momento nos ofendieron. Espero que entre nosotros no haya rivalidades, rencores, guerras ocultas de nosotros para con aquellos que nos rodean. La Biblia dice: mientras esté de su parte, vivan en paz los unos con los otros. Si las personas que te rodean no quieren vivir en paz, entonces es aconsejable mantener una distancia geográfica y emocional. Pero que esto no obedezca a una actitud infundada en nuestro corazón y basada en prejuicios y pensamientos equivocados. Que no sea una actitud inducida por nuestro orgullo, que dicho sea de paso, no es otra cosa sino la expresión de un corazón herido. Cuanto más orgullo se manifiesta en nosotros, esto significa que la herida es más honda, es más profunda. Ahora, reconocer que somos orgullosos o que estamos teniendo actitudes
que son propias de alguien orgulloso, no es nada fácil. Para reconocerlo necesitamos aceptar que algo en nosotros no está bien. ¿Y cómo voy a aceptar tal cosa? ¿Cómo voy a reconocer que algo en mí no está bien si yo soy el reflejo de la perfección? Hay personas a las cuales jamás vamos a escuchar de sus labios un perdóname, me equivoqué. Un perdóname, exageré. Perdóname, no hice el esfuerzo por entenderte. Jamás. Por los siglos de los siglos, tú continuarás siendo la persona que les dañó. O de forma semejante, por los siglos de los siglos, ellos seguirán siendo para ti quienes te agredieron. Y tú, tratando de protegerte, es que tomas esa decisión de guardar rencor, resentimiento, alejarte y tener actitudes que lastiman tu corazón. Como ya mencioné, el orgullo, no es sinónimo de fuerza. Más bien es sinónimo de debilidad, de fragilidad, de inmadurez y sobre todo de un corazón herido. Socialmente, amados hermanos, todos buscamos la aprobación. Todos de alguna o de otra forma buscamos el ser aceptados. Sin embargo, el orgullo es en nosotros una coraza que nos miente, tratándonos de hacer que aparentemos fortaleza cuando en realidad tenemos miedo. Miedo a enfrentar nuestra realidad. Miedo a darnos cuenta que somos vulnerables y que hay situaciones que nos rebasan y para las cuales, escuche, necesitamos ayuda. Tal vez usted no tenga a nadie en derredor en quien pueda confiar y en quien pueda de alguna manera pedirle que le sostenga en sus momentos de debilidad. Pero para esto nos envió el Señor Jesucristo al Espíritu Santo. Entonces necesitamos darnos cuenta que si en nosotros está prevaleciendo una actitud orgullosa, tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé la estrategia para renunciar a ella, para hacerla morir en nosotros y que sea Él sosteniéndonos en nuestro día a día. Un cristiano se vuelve orgulloso cuando éste ha dejado de asombrarse por la cruz y ha dejado de admirar y reconocer la obra de Jesús. Y es que muchas veces, amados hermanos, el orgullo pareciera que nos autoriza a actuar de formas que no corresponden con el ejemplo que Jesús nos dio. Y nos excusamos en lo que otros nos han hecho sin aceptar que algo nos hirió. No aceptamos la ofensa, no aceptamos la herida, decimos no, como cuando nos caemos, ¿verdad? Y hay un montón de gente en derredor, nos paramos pero rapidito y aunque traigamos las rodillas sangrantes decimos no me dolió, no me dolió. Y así sucede, muchos de nosotros podemos tener actitudes que de alguna manera aparenten que somos fuertes, pero el orgullo dice todo lo contrario. Una actitud orgullosa expresa que dentro de ti no todo está bien. Ahora, el camino del creyente es semejante al camino que nos lleva hacia el monte de la calavera. Es un camino de humillación y humildad. Cuando Jesús iba camino hacia el monte de la calavera, Jesús tuvo que renunciar a todo aquello que pudiera impedirle manifestar la gloria de Dios en su vida y a través de su vida. ¿Cómo hubiera podido Jesús, estando en la cruz del Calvario, decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, con un corazón lleno de ofensas, con un corazón lleno de orgullo, con resentimientos, con recuerdos? Ah, cómo me amarga ese Judas, tanto que le confié, lo hice mi mejor amigo y ve cómo me pagó. ¿Hubiera podido Él interceder por nosotros? ¿Sabes por qué no puedes ver la gloria de Dios sobre tu vida? ¿Por qué muchas veces, aunque pedimos más del Espíritu Santo, no lo recibimos? Porque tenemos un problema atorado en el corazón y se llama orgullo.
Dios no te va a dar más de Él mientras haya orgullo en tu corazón, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y ser humilde no implica que nos vamos a dejar pisotear, no implica que vamos a permitir que otros abusen de nosotros, pero sí implica lo que vamos a elegir que gobierne en el corazón. ¿Está gobernando tu corazón el orgullo o está gobernando tu corazón la humildad? Todos y cada uno de nosotros necesitamos aprender a menguar, a confiar en Dios y a esperar en que su obra en nosotros sea completada. En otras palabras, si queremos agradar a Dios, debemos hacer que muera el orgullo en nosotros y dejar que Cristo Jesús tome nuestro corazón, lo sane, lo transforme, lo renueve, para entonces poder ser como Él. Te repito, el tiempo no va a cambiar nada. Si tú estás esperando que el tiempo sea el que quite de ti el resentimiento o sane tus heridas o te libere de tus traumas y complejos, olvídalo. Tienes que comenzar a trabajar en ello tú, de una manera más consciente, pidiéndole a Dios que Él cumpla en ti su propósito y voluntad. De otra forma, vamos a continuar arrastrando heridas, arrastrando actitudes que no nos edifican, que no nos convienen, que no nos suman, que nos hacen vivir en temor todo el tiempo, en desconfianza, y no nos permiten experimentar la vida plena y dichosa que de Cristo procede. Vean lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2:20. Vaya allá. Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Lo tiene? Y él dice, he sido crucificado con Cristo, y luego, y ya no vivo yo. A ver, hasta ahí. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que han sido crucificados con Cristo? La gran mayoría de nosotros, como cliché, decimos, bueno, si yo ya acepté a Cristo en mi corazón, por consecuencia yo estoy juntamente con Él crucificado. Pero ¿sabe qué es lo que nos falta? Ya no vivir nosotros. Muchos de nosotros estamos, si usted quiere, en la misma condición, en el monte de la calavera, pero como la actitud de los ladrones. Si realmente eres Dios, hazme justicia. Mira que yo soy inocente. Mira que yo no merezco esta condición. Y cuando ves a Jesús, te das cuenta que por algo Él es el Cordero inmolado. ¿Y qué es lo que dice el profeta Isaías respecto del Cordero que fue sacrificado? Que Él, como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿Por qué? Porque Jesús en ese momento, viendo a la gente que alimentó, viendo a la gente que sanó, viendo a la gente que ayudó, gritar, crucifícale, su naturaleza humana podría haber reclamado que en él hubiese, aunque fuese una pizca de resentimiento, pero un poco de levadura leuda toda la masa. Así que un poco de orgullo hubiese echado a perder el sacrificio perfecto que él quería presentar delante de su Padre. Así que cuando fue tentado, al ver los rostros de aquellos que ayudó, sanó y a los cuales le suplió sus necesidades, gritar crucifícale, los amó. Los amó. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aplicar la enseñanza de Cristo cuando Él dice que oremos por los que nos persiguen y bendigamos a los que nos maldicen? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué preferimos vivir bajo la ley del tailón? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Me la haces? Me la vas a pagar, y es más, ni con la misma moneda te voy a dar billete y quédate el cambio. ¿Por qué?
¿Porque queremos justicia? No, no queremos justicia. Queremos satisfacer las demandas de nuestro corazón orgulloso. Por eso nos cuesta tanto perdonar. Por eso nos cuesta tanto relacionarnos sinceramente con otros. ¿Por qué? Porque la experiencia que han dejado, las circunstancias que hemos vivido, han sido dolorosas para nosotros. Pero en lugar de pedirle al amor de Dios que Él nos transforme, que Él nos libere, que Él nos permita experimentar la plenitud de Cristo, hemos dejado que el orgullo seleccione qué es lo que debemos de sentir. Y el orgullo es un mal consejero. Diga conmigo, el orgullo es un mal consejero. Necesitamos recordar que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Hace cuánto tiempo que se detuvo tu avance? ¿Hace cuánto tiempo que tienes conciencia que dejaste de crecer? La gran mayoría de nosotros no tenemos conciencia del momento en el cual dejamos de crecer, pero muy posiblemente fue en el mismo momento en el cual algo rompió tu interior. Una situación que no estaba en tus manos, una circunstancia que te hirió, que te lastimó, que te dañó, y que en lugar de haberla manejado de forma adecuada para que te sumase, para que te conviniese, la escondiste en tu corazón como algo que nunca aconteció, y esta comenzó a echar raíces dentro de ti, y es por esta razón que hoy te cuesta tanto experimentar plenitud, experimentar gozo, experimentar libertad. El camino hacia el monte de la calavera es un camino de humillación y humildad, y por esta razón es que debemos aprender a menguar, a confiar en Dios y a esperar en que su obra en nosotros sea completada. Tú necesitas que Dios obre en tu corazón. Si tú reconoces que eres una persona que está batallando con el orgullo, necesitas que Dios obre en tu corazón. Si tú eres una persona que reconoce que ha sido ofendida, que ha sido lastimada, que ha sido dañada, tú necesitas que Dios obre en tu corazón. ¿Comprendes eso? Y eso es algo serio. Es algo que debes de considerar como fundamental en tu vida, porque en la medida que el orgullo continúe gobernando tus decisiones, a través de tus pensamientos y actitudes, tú no vas a ser plenamente feliz. A veces optamos por la sustitución, pero hay dentro de nosotros algo que nos remite a ese momento, a esa situación que no nos permite ni siquiera disfrutar de aquello con lo cual estamos tratando de esconder lo que nos hirió, lo que nos lastimó. Entonces hay que tener cuidado con eso. Miren, consideren esto. El orgullo suele distorsionar el concepto que tenemos acerca de nosotros mismos, llevándonos muchas veces a actuar de forma indiferente ante las circunstancias o necesidades ajenas. ¿Por qué somos indiferentes? Porque somos orgullosos, porque pensamos, a mí nadie me ayudó, a mí me abandonaron, a mí nadie me protegió, a mí nadie me ha sostenido, yo siempre he salido adelante por mi propia capacidad y yo no necesito de nadie más. ¿Quién está gritando? La herida de abandono, la herida de decepción, la tristeza, el miedo. Cuando muchas veces bastaría con dejar de alimentar el orgullo y decir, necesito ayuda. El orgullo nos hace cambiar mucho, hasta en nuestra mirada, nuestra manera de hablar. El orgullo distorsiona el concepto que tenemos acerca de nosotros mismos. A algunos nos aplasta, a otros nos sube a un pedestal ficticio, donde consideramos, me trataron mal, pues voy a demostrar que soy mucho mejor. Y la realidad, amados hermanos, es que el cimiento que nos provee el orgullo no es estable, es muy frágil. Es como si tú intentaras apoyarte en una caña cascada. ¿Qué va a suceder?
tú te apoyas en un bastón cuya madera ya está podrida y lo más seguro es que éste se va a romper y te vas a perforar la mano. Eso es lo que hace el orgullo. Te lastima. Y al no querer reconocer que es tu orgullo el que te está lastimando, culpas a aquellos que dieron origen a lo que tú escogiste para conservar en tu corazón. Y de esta manera entramos en un círculo vicioso donde nunca nos hacemos conscientes y nunca somos responsables de aquello que está limitando nuestra vida. ¿Se acuerda usted de Jesús en la última cena? Está con los discípulos y Él les profetiza. Suelta una palabra profética que dice algo así: uno de ustedes me va a traicionar. Todos sintieron que la sangre se les bajó a los pies. Y comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? Y Jesús guardaba silencio. Hasta que había uno al cual ni siquiera le incomodó la declaración de Jesús. Y se acercó a mojar su pan en el mismo plato que Jesús. Y Jesús, mirándolo, le dijo: el que moja su pan en mi plato, ese es. Y viendo la convicción que había en Judas para traicionarlo, es que entonces Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo ya. Y en ese momento de desconexión, el orgullo en Judas abrió una puerta para el diablo. Dice la Escritura que Satanás entró dentro de él. ¿Judas estaba poseído? Sí. ¿Inducido por demonios? Sí. A tal grado que después de esto fue y se presentó ante los sacerdotes y el Sanedrín y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús de Nazaret? Y ellos le dijeron, sin darse cuenta, lo mismo que había profetizado el profeta Jeremías: te daremos 30 monedas de plata. ¿Sabe a qué equivalía esa tasación? Al costo de un esclavo mujer. Entonces, para tratarse de Jesús, era una completa humillación en la desvaloración que se le daba a aquel que buscaba bendecir a aquellos que les rodeaban. Y Judas dijo: viene. El orgullo en nosotros provoca destrucción, amados hermanos. Por eso es importante que entendamos esto. El orgullo suele distorsionar el concepto que tenemos acerca de nosotros mismos, llevándonos muchas veces a actuar de forma indiferente ante las circunstancias o necesidades ajenas. El orgullo nos impide sentir amor, misericordia, empatía y poco a poco endurece nuestro corazón. ¿Por qué no nos gusta compartir nuestro pan con el hambriento? ¿Por qué tendemos a hacer acepción de personas? Con ellos sí, pero con ellos no. Necesitamos cambiar nuestra actitud y dejar que sea Dios dirigiendo nuestra vida para que entonces podamos nosotros participar de aquello que Dios nos permite recibir y también compartir. Una persona orgullosa no puede sentir un amor genuino, la misericordia, la empatía, porque su corazón está endurecido. Y cuando tenemos un corazón endurecido, limitamos en nosotros la capacidad para recibir la palabra de Dios y dar el fruto que se espera de nosotros. Como le mencionaba en la lámina anterior,
una persona que está siendo gobernada por su orgullo no tiene la capacidad de madurar. No tiene la capacidad de avanzar espiritualmente. ¿Por qué? Porque el orgullo es un lastre en nuestra vida. Necesitamos buscar que Dios obre en nuestro corazón. Vean lo que nos enseña la Escritura allí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Y dice la Escritura así: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que caracterizaba a estos creyentes de Tesalónica? Su humildad. ¿Por qué el apóstol enfatiza que ellos han sufrido mucho? Porque el sufrimiento es el pretexto preferido del orgullo. Entonces el apóstol dice que ellos se han convertido en fieles imitadores de Él y del Señor Jesucristo, porque aún habiendo atravesado por situaciones duras y difíciles, mantienen puro su corazón. Un corazón orgulloso no puede agradar a Dios, y quiero que lo tengamos presente. Un corazón orgulloso no puede agradar a Dios. El orgullo es definitivamente un gran limitante y estorbo en nuestra vida espiritual. Y es que al hablar de esto no busco con ello que tengamos actitudes esporádicas y temporales de humildad. Debemos buscar que el ser humildes ante el Señor y nuestros semejantes se convierta en nuestro estilo de vida, ya que de esta forma seremos útiles a los propósitos de Dios. ¿Quieres que en tu vida se manifieste y se refleje la gloria de Dios? Sé humilde. Y vamos a ver algunas citas rápidamente. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3. Dice la Escritura así: por la gracia que me ha sido dada, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Ah, pastor, pues es que a mí Dios me dio muchísima fe. ¿No dice la Escritura que debo de llamar las cosas que no son como si fuesen? No, no dice eso la Escritura. Jamás la Escritura te autoriza a ti a llamar las cosas que no son como si fuesen. Cuando la Escritura expresa esto, lo expresa respecto de Dios, quien es quien crea todas las cosas por el poder de su palabra y quien sustenta todas las cosas que existen por medio del poder de su palabra. Así que saquemos este concepto de nuestra mente. No somos nosotros quienes tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen y decir, ay, bueno, es que en fe a mí Dios me dio mucha fe, por eso yo soy mucho. No, cuando el apóstol Pablo dice, y lo vuelvo a leer, por la gracia que me ha sido dada, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí con moderación. Vea, la siguiente expresión, le voy a dar mi opinión extendida de lo que el apóstol quiere decir. Según la medida de fe que Dios le haya dado. Lo que diría la Nueva Traducción Viviente Samuel Vázquez 2024 sería: cada uno de ustedes tenga un concepto de sí de acuerdo a lo que haya logrado en su caminar con Cristo. Porque si lo que hemos logrado en lo secular es éxito financiero, nos vamos a subir a una torre y sentir que somos más que los demás. Pero esa no es una medida real. Una medida real tiene que ver con la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y si tú todavía ves a Cristo muy grande, tú necesitas tener ese concepto acerca de ti. Un concepto moderado. No soy el producto terminado, pero tampoco soy una basura. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces
yo tengo acceso a una vida nueva. Amén. Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice la Escritura así: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Despójense del orgullo y sean humildes. ¿Sabes qué es tener empatía? Porque empatía y compasión no son lo mismo. Empatía y misericordia no son lo mismo. Muchos de nosotros confundimos la misericordia o la compasión con lástima. Y la lástima también es fruto del orgullo. Pero la empatía tiene que ver con estar dispuestos a ponernos en los zapatos de otro. Y lamentablemente, a muchos de nosotros el orgullo nos lo impide. No nos deja. ¿Qué dice el apóstol? No hagas nada por vanidad o ¿qué cosa? O egoísmo. Despójate del orgullo y más bien con humildad considera a quienes te rodean como superiores a ti. No estoy diciendo con esto que el apóstol quiera que todos tengamos una autoestima por los suelos. Lo que está diciendo es que consideres de qué forma tú puedes ayudar y bendecir a otros. Cuando miramos a la gente por encima de nuestro hombro, nosotros tendemos, amados hermanos, a actuar de manera injusta. Aún a aquellos que ayudamos con una motivación equivocada, no alcanzamos en ello plenitud. Así que corrijámoslo. El orgullo puede llevar nuestra vida a logros ficticios. Es decir, que de acuerdo a lo que yo logro, lo que yo alcanzo, es que tengo un concepto de mí. Y sabe, esta es una forma en la cual Satanás destruye a muchos creyentes. 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. Dice la Escritura: no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. El apóstol Pablo está hablando sobre las necesidades que hay al interior de la iglesia y el perfil que deben de cubrir aquellos que sirven dentro de la iglesia. Pero al final de cuentas hablamos de logros. Logros que se dan en el ámbito espiritual o logros que se dan en el ámbito secular. Tus logros pueden convertirse en un tropiezo para tu vida si tú no sabes cómo manejarlos. Si tú eres una persona, por ejemplo, que durante toda su vida, su infancia, su adolescencia, su juventud, tuviste carencias y de repente tienes la posibilidad de salir adelante, de valerte por ti mismo y tener un crecimiento constante y contundente en tu vida, ten cuidado del orgullo. Porque te va a quitar la posibilidad de mantener un equilibrio en tu vida y va a terminar destruyéndote. El orgullo, escuche, produjo la caída de Nabucodonosor, convirtiéndolo en un esperpento ante los ojos de los demás y trayendo como consecuencia que fuera despojado de su majestad y realeza. Vean lo que dice Daniel capítulo 5. Libro del profeta Daniel, capítulo 5, versos del 18 al 21. Y dice la Escritura así: Su majestad el Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, su padre, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Puedes tener
gloria, grandeza, majestad y esplendor y ser humilde. Puedes estar manejando un auto de gama alta, un BMW, un Audi, un Mercedes-Benz, un Rolls Royce y ser humilde. Puedes subirte al metro todos los días y estar esclavizado al orgullo. El problema no está en lo que tenemos, el problema está en cómo manejamos lo que tenemos. Tanto el que maneja el BMW como el que se sube al transporte colectivo, si tuviera una actitud de gratitud, podría manifestar una actitud de humildad. El problema es cuando creemos que porque manejamos un BMW somos más que los demás. Yo traigo un BMW, él trae un Volkswagen. Tal vez tu camino fue más fácil. Es probable que tus gastos no se comparen con los de esa persona. O que posiblemente sí, tú trabajas más, tú te esfuerzas más, tú ahorras más, tú tienes una visión empresarial mucho más amplia y has sabido cómo manejar y multiplicar tus ingresos. Qué bueno, pero no por eso significa que tienes una posición o un valor más alto que aquel que no lo ha sabido hacer. Dice la Escritura: le dio a Nabucodonosor, su padre, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien le quería matar, lo mandaba matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante por causa del orgullo, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío del cielo empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es soberano sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. ¿Hasta cuándo Nabucodonosor pudo recuperar su reino? Hasta que fue humilde. ¿Y dónde se compra la humildad? Busque en el portal de Mercado Libre humildad. En Amazon, ¿cree que allí encontremos? ¿Sabe dónde se compra? En el quebrantamiento. En el quebrantamiento es donde se puede obtener humildad. El orgullo, para que usted vea nada más lo peligroso que es el orgullo, fue el culpable de que Lucero, el arcángel protector, quien cuidaba las espaldas de Dios, cayera. Nada más y nada menos. Cuando Dios crea a Lucero, crea instrumentos musicales para que a través de la manifestación de este ser, Él sea glorificado, Dios sea glorificado a través de Él. Y vea lo que dice la Escritura, Ezequiel capítulo 28. A partir del verso 16. ¿Sí está bendiciéndole esta palabra? ¿Sí le está tomando para usted? Si no puede decir gloria a Dios, diga ay. Fíjese lo que dice la Escritura: por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. O sea, por todo lo que Dios te había dado, todo lo que Dios te había concedido, fue para ti tropiezo, porque en lugar de haberlo manejado de manera adecuada y seguir siendo el ser que fue creado para glorificar a Dios, te corrompiste. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te eliminé de entre las piedras de fuego. Esto está tremendo, porque si usted presta atención a la lectura, esto aplica a la expresión que Jesús tiene cuando Él declara y dice: yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo.
En la presencia de Dios no se permite ni siquiera un poco de maldad. Entonces el profeta Ezequiel, por inspiración del Espíritu Santo, está viendo el momento en el cual Satanás es arrojado a la tierra. Cosa que el Señor Jesucristo corrobora y expresa. Y esto tiene como origen la maldad que tuvo lugar en el corazón de Satanás. Y esto fue a causa de su orgullo. Dígale a la persona que tiene a su lado, el orgullo hasta te va a cambiar el rostro. Te va a hacer más feo. Te va a hacer menos guapo. ¿Comprende? Nos cambia. No había nadie en la creación de Dios hasta este momento más hermoso que Lucero. Hasta el nombre que Dios le escogió, el lucero. Y sin embargo, este se vio a sí mismo y dijo, yo puedo ser Dios, soy sumamente hermoso. Y es que no se había dado cuenta realmente de quién era Dios. ¿Cómo? Si él cuidaba sus espaldas. Sí, era el ángel, era el arcángel protector, estaba muy cercano a Dios, pero solo miraba una porción de lo que es Dios. Déjeme decirle algo que deseo le anime y no le desanime. Ni toda la eternidad nos bastará para conocer a Dios en plenitud. Porque Él es insondable, inescrutable, maravilloso. Lucero solo vio una porción de él y al ver su belleza se subió a un tabique y se mareó. Vean lo que dice la Escritura, verso 17. A causa de tu hermosura, tu corazón se llenó de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará a la vista de todos los que te admiran. Te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte, han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Aquí nos está narrando todo lo que el Apocalipsis, a través de la visión de Juan, nos expresa que acontecerá con Satanás. Y cuando refiere a que no volverá a existir, no significa que desaparecerá, sino que jamás volverá a presentarse delante de Dios. Recuerde que hoy todavía Satanás tiene acceso a la presencia de Dios para acusar a los hermanos. ¿Se acuerdan ustedes con Job? Él llegaba y comenzaba a acusar, y es algo que confirma la Escritura en Apocalipsis. Pero va a llegar un momento en el cual él sea arrojado al lago de fuego, y de allí no va a salir, no va a tener la posibilidad de volver a presentarse delante de Dios. Y todo esto a causa de el orgullo. El orgullo nos impide poder conectarnos con Dios y contemplar su gloria. El orgullo nos imposibilita el sentir la presencia de Dios y ser sanados. ¿Por qué? Porque de entrada no aceptamos que estamos heridos. No aceptamos que tenemos necesidad de Dios. Si queremos participar de lo que Dios está haciendo en este tiempo y de aquello que Dios hará en lo futuro en medio de nosotros, su pueblo, necesitamos que el orgullo en nosotros se muera. Este tiene que morir. Y para que esto suceda, tú necesitas ser quebrantado por Dios. Segunda a los Corintios 4:7. ¿Lo tienes? Dice la Escritura, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han roto una alcancía?
Yo tuve esta experiencia hace 2 semanas y enfrenté un periodo en el que necesitaba cubrir algunas cosas y volteé a ver mi alcancía y dije, ha llegado tu momento. En esa alcancía yo tenía ya muchos años guardando monedas de 10 pesos, pero apenas la llevaba como a la mitad. Pero pues usted sabe, cuando la necesidad apremia, y entonces la rompimos y se reveló lo que tenía dentro. ¿Cuándo se va a revelar la grandeza de Dios en nosotros? Cuando rompa el Señor nuestra coraza. Y esa coraza se llama orgullo. Si hay un tesoro en nosotros, que somos vasijas de barro, ¿cuándo ese tesoro se habrá de manifestar? Cuando seamos quebrantados. Tú eres como esa alcancía, donde Dios ha depositado a lo largo de los años mucha riqueza. Es el momento en el cual se tiene que revelar. Y para esto tienes que experimentar el quebrantamiento. Mire, el orgullo supura como una infección de aquel corazón que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Diga después de mí, supura. Supura. El orgullo supura, apesta, contamina, enferma, distorsiona. El orgullo nos aísla y limita en muchos aspectos, pero sobre todo nos impide el poder contemplar a Dios y permitir que su obra se lleve a cabo en nosotros. Abra su Biblia en Isaías capítulo 6, verso del 1 al 6. Este pasaje nos podría servir para profundizar en la enseñanza quizá por 1 hora más, pero no lo voy a entretener tanto, voy a tratar de ser conciso y comunicarle lo que siento en mi corazón que el Espíritu de Dios desea comunicarnos. El orgullo nos impide ver la gloria de Dios y participar de aquello que Dios está dispuesto a darnos. Amén. Ahora, vean lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 6, verso 1. Y dice la palabra del Señor así, leámoslo juntos. El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Hasta ahí. El año de la muerte del rey Uzías. Diga conmigo, rey Uzías. Rey Uzías. ¿Por qué es tan importante lo que Isaías está diciendo? ¿Qué tiene que ver la muerte de Uzías con que él pueda contemplar al Altísimo sentado en un trono glorioso y excelso? Mucho. ¿Quién es Uzías? Segundo de Crónicas, vamos allá. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versos 4 y 5. ¿Lo tiene? Bien, dice la Escritura así. Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Pero ahí no termina la historia de Uzías. Vea lo que dice el verso 16. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Uzías se volvió orgulloso. Habiendo empezado bien, terminó mal, por causa de aquello que él logró. El orgullo, al igual que a Nabucodonosor, a Uzías le fue tropiezo y destrucción.
Entonces, si entendemos a Uzías como aquel que es gobernado por el orgullo, el texto de Isaías tiene sentido. Y él dice en Isaías capítulo 6, el día, en el momento en el cual muere en tu vida el orgullo, la autosuficiencia, el sentirte capaz e independiente de Dios, el día en el que esto muere en ti, podrás ver la gloria de Dios ante tus ojos. Cuando el orgullo muere en nosotros es que vemos un mayor nivel de revelación de la gloria de Dios. Él dice, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Eso es algo muy interesante que se da en la atmósfera más alta del cielo. Porque dése cuenta, Isaías está teniendo acceso a una visión donde está viendo a Dios sentado en su trono. No hay un lugar más alto. Ese es el lugar más alto. Y allí Isaías ve que en derredor del trono de Dios hay serafines, los cuales tienen, de acuerdo a lo que él expresa, 6 alas. Cada uno teniendo 6 alas, y con ellas hacían una cosa. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían su cuerpo, y con 2 volaban. ¿Qué significa esto? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los serafines son hermosos. Entonces, cuando ellos cubren su rostro, nos expresa una realidad que se vive solo en la presencia de Dios. Y es que tal es la belleza, la majestad, la hermosura, la grandeza de nuestro Dios, que esa gloria que emana de su presencia es insoportable. No puedo mirarlo más porque es precioso, porque es santo, porque Él habita en la luz inaccesible. Pero el orgullo le susurra como al lucero, pero tú también eres hermoso. No quiero que me veas, porque quiero que lo veas a Él. Una persona humilde nunca está buscando robar cámara. Una persona humilde siempre quiere y prefiere pasar desapercibido de la escena, para que lo que realmente le asombra, para que lo que realmente le interesa sea lo que obtenga la atención del espectador. Isaías podría haberse distraído con los serafines. ¡Wow! ¡Oh, qué bello! Pero los serafines no querían eso. Querían que él viera a aquel que estaba sentado en el trono y que se diera cuenta que el nivel de belleza que emana aquel que ocupa el trono es tan grande que ni ellos pueden soportarlo. Y es que ellos fueron creados para estar en ese lugar precisamente. Y ni aún ellos pueden soportar ese nivel de gloria. Pero no quieren que nada distraiga al que está observando, y por eso cubren su cuerpo. Y las otras 2 alas las utilizan para volar, para querer ir cada vez más alto, más alto. Es como si yo puedo imaginarme un cuadro en el cual los serafines están intentando acercarse a Dios, y conforme más se acercan pueden percibir esa gloria, ese amor que de Él emana, esa justicia que de Él brota, y ellos dicen no lo puedo soportar, y en ese momento ellos tienen que alejarse porque la gloria es insostenible, pero no quieren que nada distraiga al que observa. Entonces se cubren, pero el deseo en ellos es por querer más, y entonces vuelven a retomar el vuelo buscando contemplar una nueva faceta de esa belleza que es inagotable. Y ellos constantemente están rodeando a aquel que está en el trono. Y Isaías lo contempla, y entonces lo único que puede hacer es describirnos lo que acontece ahí, pero su mirada está puesta en el que está sentado en el trono. Y dice la escritura que estos decían el uno al otro: Santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces
Se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Lo que Isaías está contemplando es la majestad de Dios, es la manifestación de la gloria del Señor. Amén. ¿Y sabes qué produce esto? En un corazón humilde, quebrantamiento. Y una de las evidencias del quebrantamiento es reconocimiento. Tú no estás genuinamente quebrantado si no eres capaz de reconocer lo que en ti está mal. Y aun cuando tú digas que eres humilde, lo que expresas es falsa humildad. Tienes que aprender a reconocer lo que en ti está mal. Vean lo que dice la Escritura. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías no puede quedarse simplemente como un espectador y decir: wow, esto está fantástico, nadie me va a creer lo que estoy viendo. No, en ese momento el Espíritu de Dios está quebrantando su corazón y le hace tener conciencia de sus propias carencias. Por esto es que mientras más te acercas a Dios, más consciente estás de la necesidad que tienes de Él y de todo lo que te falta. Pero esta experiencia no es para que te alejes y digas: uy, me falta un montón, no, ya no lo voy a buscar. No, porque entonces es tu orgullo diciéndote: eres inadecuado. Es tu orgullo diciéndote: tú nunca vas a ser completamente agradable a Dios, ¿para qué le buscas más? Cuando eres quebrantado, el Espíritu te muestra aquellas áreas en ti que necesitan ser transformadas. ¿Y sabes qué es lo que acontece con un corazón quebrantado? Se expone. Está delante de Dios, sabe que la maldad no tiene lugar en su presencia, y este hombre se atreve a decir: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y no obstante mis ojos han visto al Rey. ¿Sabes? Cuando tú te quebrantas delante de Dios y abres tu corazón siendo humilde y sincero, Él suple tu necesidad. Dice la Escritura: en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Cuando eres verdaderamente humilde, puedes ver la gloria de Dios, puedes acercarte a Dios, puedes tocarlo, puedes sentirlo y sobre todo ser transformado por Él. El orgullo jamás te hubiera permitido reconocer que no eres perfecto. Pero la humildad lo grita: ten misericordia de mí, Dios. ¿Comprende? El orgullo nos está estorbando en muchas áreas de nuestra vida y necesitamos, amados hermanos, tratar con él. No podemos permitir que el orgullo siga decidiendo por nosotros. El orgullo es un cáncer en nuestra vida y tenemos que sacarlo de dentro de nosotros. Te está contaminando, te está destruyendo. ¿Cuántas horas de alegría, de gozo se ha llevado tu orgullo? ¿Cuánto tiempo de felicidad te ha robado? Solo porque somos orgullosos y porque pensamos, a sugerencia del orgullo, que esta actitud es la mejor que podríamos tener. Es que se den cuenta que conmigo nadie juega. Es que se den cuenta que a mí nadie me humilla. Es que se den cuenta que yo soy mejor. Es que se den cuenta de lo que perdieron. Humildad. Humildad para reconocer que aún nos falta un largo trecho por avanzar, pero que no vamos a avanzar si seguimos teniendo una actitud de orgullo en nuestro corazón. Necesitamos hoy tomar la decisión de buscar a Cristo y humillarnos delante de Él, ser quebrantados ante el Señor, para que entonces seamos más como Él, nos parezcamos a Él.
Pedro traicionó a Jesús de la misma manera que Judas. Y cuando Jesús resucitó, se encargó de ir a ver a Pedro. Y Pedro, sintiendo vergüenza, se sentía inadecuado en la presencia del Señor. Y es cuando el Señor lo restituye. Un corazón humilde tiene la esperanza de ser sanado, tiene la esperanza de ser restaurado, tiene la esperanza de recuperar todo lo que su orgullo le quitó. Porque todo lo que el orgullo te ha negado, la humildad te lo dará. Así que pongamos mucha atención a qué estamos permitiendo que crezca en nuestro corazón. Y si tú has tenido una vida difícil, has tenido experiencias duras, has tenido situaciones que te han convertido en esa persona dura o insensible, que fácilmente guarda rencor y que tiene en su mente toda una crónica de ofensas, deja que Dios venga y sane tu corazón. Piensa en la más grande ofensa que has recibido en tu vida, la mayor, la que más te dolió, la que más te hirió. No quiero que pienses en otra cosa, solo quiero que vayas a ese momento en tu vida donde tú puedes decir: a partir de allí, para mí no fue la vida igual, no fue la vida fácil. ¿Qué pasaría si esa área la expones al Señor? ¿Qué pasaría si este día le dices al Señor que hoy sane esa área? Tu vida puede comenzar a cambiar, pero necesitamos un trabajo continuo y constante para que su sanidad se manifieste en nosotros. Y solo así entonces que se cumplirá la palabra cuando dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La Reina Valera traduce: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Diga conmigo: sentir, actitud, ambos reflejo de lo que pensamos. Si tu orgullo te dice que eres víctima, te quieres someter. Así que no lo permitamos. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El orgullo esclaviza. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar por este último punto que toqué. Quiero que en tu mente visualices esto que te quebrantó. Tal vez fue una actitud que tuvieron tus padres contigo. No te remontes a situaciones recientes, porque mucho de lo que como adultos no sabemos manejar en nuestro presente es el reflejo de algo que sucedió en nuestra infancia temprana. No lo sabes manejar precisamente porque en tu infancia temprana fue quebrado. Cuando eras posiblemente un niño entre 4 y 9 años, quizá un preadolescente entre 11 y 14 años, algo pasó. Y hay cosas que a veces se te dificultan, como mostrar paciencia, amor, empatía, porque algo en ti se rompió.
Pero hoy podemos venir a Jesús para que Él nos sane, para que Él nos restaure, para que Él nos libere de ese orgullo. Hoy pon delante del Señor este suceso que te cambió la vida para siempre. Y dile: Señor, si tú ves que esto produjo en mí una herida que se tradujo en una forma de vida que lejos de convenirme me ha mantenido atado, hoy te pido que me liberes. Hoy te pido que me sanes. Hoy te pido, Dios, que me restaures. Hoy te pido, Dios, que traigas a mi vida libertad. Trae a mi vida, Señor, aquello que tú sabes que me hace falta. Y aun cuando muchas veces trato de sustituirlo con nuevas experiencias, con nuevas emociones, sigo sintiendo la zozobra que me dejó la herida. Sigo sintiendo el daño que se produjo tiempo atrás. No puedo olvidar el daño que me causaron, y a causa de esto yo muchas veces he hecho daño también. Hoy reconozco, Dios, que te necesito. Permíteme ver tu gloria. Permíteme contemplar tu majestad. Permíteme, Señor, hoy poder ser sanado y liberado para volver a construir y edificar mi vida en un nuevo nivel. Obra en mi corazón. Obra en mi corazón. Obra en mi corazón. Si usted es valiente y quiere que Dios haga la obra en usted, levante sus manos al cielo. No lo voy a invitar a pasar, solo allí en su lugar. Usted va a exponerse como Isaías se expuso a la gloria de Dios, y va a reconocer lo que en usted está carente. Y entonces Dios proveerá lo que a usted hace falta. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Jesús. Ven, Espíritu de Cristo. Ven, Espíritu de Dios. Tu iglesia necesita ser restaurada. Tu iglesia necesita, Señor, ser sanada. Tu iglesia necesita hoy ser libre y despojarse de todo orgullo en su corazón. Desarráigalo de nuestro interior, oh Dios. Desarráigalo de nuestro corazón. Quebrántanos y ayúdanos, precioso Padre, porque sin ti nada podemos hacer, porque lejos de ti nada vamos a lograr o alcanzar, porque hoy necesitamos liberarnos de aquello que en su momento nos rompió. Te hago esta pregunta. Al acercarte al trono de Dios, ¿recibes el testimonio del Espíritu de que hay alguien en tu pasado a quien necesitas voltear a ver y soltar? Cuando digo soltar es perdonar. Tal vez sí. Y el Espíritu te lo está mostrando. Necesitas soltar. Suelta esa experiencia. Suelta a esa persona. Quítate esa coraza. Despójate de ella. Y hoy dile al Espíritu: me expongo a tu presencia. Me expongo a tu presencia. Me expongo a ti, Señor. Perdono. Y expresa el nombre de esa persona. No necesitas que todo el mundo lo escuche, solo que lo escuche en tus oídos. Menciona a quién perdonas, a quién decides perdonar, no porque se lo merezca, solo porque no quieres arrastrar la herida en tu corazón. Dile al Espíritu Santo: ayúdame,
a soltarlo. Ayúdame a soltarlo. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, a soltar esto. Ayúdame, Señor. Necesito que seas tú para que yo pueda tener la misma actitud que hubo en Cristo, para que yo pueda tener el mismo sentir que hubo en mi Salvador. Ayúdame, ayúdame. Antes de esta oración nadie conocía esta situación en tu corazón, y después de esto nadie la conocerá, pero tú la habrás superado, porque renunciaste al orgullo que te hacía atesorarla y con humildad la entregaste al Señor. Con humildad entrégala al Señor. Con humildad ríndela delante de Él. Dile: solo quiero sanar, solo quiero ser libre, solo no quiero que duela. Suelto, suelto, suelto. Oh, precioso Espíritu Santo, sé tú renovando los corazones, renovando las vidas, renovándonos para cumplir con tu voluntad y propósito. Obra en nuestro corazón, obra en nuestro corazón, obra en mí, obra en mí. En el nombre de Jesús. Amén.